aplauso a Dios. Aleluya. Aleluya. Toma ese lugar, hermano. Le damos muchas gracias a Dios. Qué bueno que ha dispuesto su corazón. Como decía el pastor Alan, ¿verdad? Cuando estaba dando la introducción, sabemos que en este tiempo muchos hermanos salen con sus familias, pero me da gusto que usted haya venido, que haya dispuesto su corazón, que no haya perdido la ocasión. Y bueno, a algunos se les olvidó, ¿verdad? O no sé, les anunciamos en el aniversario que íbamos a tener el culto más temprano, a las 10 de la mañana. No se le olvide que la próxima semana es a las 10. Dile al que está a tu lado, la próxima semana también es a las 10, ¿verdad? Para que no luego se nos pasa. Amados hermanos, hay muchos mensajes que podríamos dar el día de hoy. Comúnmente algunas iglesias, algunos pastores, ¿verdad? Lo digo esto con respeto. Ellos dan un mensaje de Navidad o dan un mensaje, pero yo he aprendido que siempre tenemos que ser fieles a la enseñanza y al proceso que Dios está llevando, ¿verdad? En nuestra vida. Y como en los restaurantes a veces comemos, ¿verdad? Un alimento, ¿verdad? En el aniversario vino mi hermano Alejandro, pastor de la iglesia en Cuautitlán. Él está ya pastoreando. Él fue el primero que se convirtió de los hermanos. Y fue el último que Dios llamó al pastorado. Fíjese cómo son las cosas, ¿no? Él fue el primero que se convirtió, se bautizó, estudió y todo. Y fue el último de los hermanos, en nuestro caso como familia, que Dios lo llamó al pastorado. Primero me llamó a mí, yo fui el último de los hermanos varones que se convirtió. Por eso dice la Biblia que los últimos serán los primeros, ¿verdad? Y a mí me llamó primero Dios al pastorado, después mi hermano César, que ya partió con el Señor, y él había estado ministrando 2 obras, y bueno, él partió con el Señor, y él pues ya está en la fiesta, ¿no? Ya está en el gozo. Y posteriormente mi hermano Alejandro toma, ¿verdad?, la iglesia de mi hermano César en Cuautitlán. Así es que comimos un alimento, ¿verdad?, sustancioso, un alimento que Dios trajo para, ¿verdad?, traernos ese alimento, como cuando salimos, ¿verdad?, de vacaciones o a algún lado y comemos algo que está fuera de casa. Pero nosotros debemos de continuar con el estudio de las Escrituras. Mire, esta semana estuve estudiando el libro de Oseas. Y al decir estudiar el libro de Oseas, que es el primer libro de los profetas menores, ¿verdad? Me refiero a estarlo escudriñando, ¿verdad? Haciendo exégesis y hermenéutica y todas esas técnicas que Dios ha puesto en la iglesia para extraer la verdad bíblica. Y traía yo parte de ese estudio y estaba yo ahí atrás, decía, Señor, ¿qué vamos a darle? Y me dijo, lo que hemos venido dando, ¿verdad? Habrá tiempo, algún día compartiremos el libro de Oseas. Léalo, de verdad estoy maravillado. Estoy viendo cosas que yo no había visto, porque es la historia, hermanos, la historia de un profeta al cual Dios le manda hacer algo increíble, casarse con una prostituta. Es la historia de amor más terrible que usted pueda leer. Yo creo que ni en las novelas esa historia. Porque la mujer lo abandona, se va, se prostituye, le da 2 hijos y se va y se prostituye, y después por su vida de desenfreno la lleva a la esclavitud. Y le dice Dios, ve y rescata a tu esposa. Señor, me abandonó, es una prostituta, nos dejó a mis hijos y a mí. Y le dice, ve y rescátala. Y así aprendemos, hermanos, a través de ese libro, cómo es el corazón de Dios en su amor incondicional para todos nosotros. A pesar de lo que hacemos y lo que somos, ahora sí lo veo, hermano, Ya, hermano, después de 6 años ya era justo que comprara unos lentes, Ahora sí los veo a todos y dicen, oye, yo veía más gente en la iglesia. No es por la fecha, ¿verdad?
Así que léala, se la recomiendo, hermano. Pero hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Recuerdo que venimos en un proceso que suspendimos en nuestro aniversario por la enseñanza que nos trajo el pastor Alejandro, ¿verdad? Mi hermano, en carne y en Cristo también, y consiervo mío en el ministerio también. Vivimos a 2 cuadras y no nos vemos, imagínense, qué tremendo es eso, ¿no? Estamos ocupados en los ministerios, que es increíble. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, hermanos, en la temática que hemos estado viendo, que es el escenario de la visión. El escenario de la visión que estaba viendo Juan de Apocalipsis. Esto va dentro, ¿verdad?, de la visión del Cristo glorificado. Pero el tema de hoy se llama el escenario de la visión. Y dice la Escritura ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 11, habiendo ya orado por esta palabra, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amados hermanos, como siempre lo he dicho, y de verdad es algo muy importante, no es lo mismo leer que escudriñar las Escrituras. Yo puedo leer la Biblia 50 veces, 100 veces, pero no es lo mismo sentarme, tomar papel y pluma, tomar un diccionario bíblico, 2 comentarios bíblicos, 3, 4, 5 traducciones bíblicas, un comentario del griego al español, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento tendría que ser del hebreo al español. Leer la Escritura y a través de los libros que tengo ahí, empezar a escudriñar las cosas y extraer el sentido correcto de lo que el autor de la Biblia, que por eso dejó la Biblia escrita en griego. Jesucristo se citó la Septuaginta griega. Jesucristo se usó el griego. Esto es para las personas y la información a las personas que dicen que Jesucristo no buscó el griego ni el hebreo. Hermanos, él citó la Septuaginta griega. Jesús fue al griego. Entonces, pero a veces la falta de conocimiento nos lleva a veces a decir cosas que no son correctas, y bueno, a veces causa tristeza escuchar esas cosas, ¿no? Por la falta de conocimiento. Entonces no basta leer y oír, debemos mantener lo leído y lo oído en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestros afectos, y en la práctica las cosas que están escritas. Y entonces, y solamente entonces, seremos bendecidos. Esta palabra que hoy estamos leyendo es muy actual, hermanos. No sé cómo usted, hermanos, ore, que pida al Señor. La mayoría, creo yo, que estamos aquí y le pedimos a Dios que nos hable. Venimos con esa expectativa, o así debería de ser. Que Dios nos hable el día de hoy. Yo inclusive también, porque no crea que el hecho de que estoy aquí afuera, yo soy exento de lo que yo le estoy compartiendo. Porque yo lo estoy recibiendo y se lo estoy pasando, pero yo lo recibo también igual que usted. Yo no estoy exento. No estamos aquí por perfectos, ni estamos aquí por nuestros méritos. Así que Jesús, ¿verdad?, nos transmite a los que estamos aquí al frente un mensaje y nosotros lo pasamos. Y el autor de los Hebreos, por ejemplo, hermanos,
En Hebreos 1:1, fíjense lo que dijo. Esto lo estoy haciendo a manera de introducción de lo que vamos a ver, hermanos. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, diga conmigo, hoy, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero quiero leerle la Nueva Traducción Viviente, que nos va a traer más luz de lo que Dios quiere decir con esto. Fíjese lo que dice: hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Y el apóstol Pedro también nos enseñó en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Él dijo estas palabras: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La traducción lenguaje actual de este pasaje dice así: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstele atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué yo les he compartido que no nos casemos con una traducción bíblica, sino que a través de las diferentes traducciones busquemos esa iluminación del Espíritu Santo para que nos muestre qué es lo que Dios quiso transmitirnos a nuestras vidas? Apocalipsis es una palabra profética y Pedro dice que debemos de estar atentos a ella. Hebreos dice que Dios habló muchas veces por los profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo. Hay una traducción, la traducción más literal del griego significa habló en hijo. Esa es la mejor traducción griega de esa frase, nos habló a través del Hijo. La mejor traducción es en hijo. O sea, Dios habló en el Hijo. O sea, es algo que, hermanos, trasciende nuestro entendimiento. Si lo tratamos tratar de comprender cómo es que Dios hizo en el Hijo, ¿verdad? Esa transmisión de su voluntad. Así que Apocalipsis es una palabra profética y es segura porque va a suceder. No importa lo que la gente diga o piense, o crea o no crea. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como dice ahí mismo Hebreos capítulo 4, versículo 2. Así que no importa lo que la gente diga, hermanos, lo que dice la palabra profética de parte de Dios se va a cumplir. Por lo que Jesús comunicó y enseñó con respecto al Evangelio, lo que Jesús enseñó y comunicó con respecto al Evangelio, fue escrito por sus discípulos.
y los discípulos a los discípulos. Pero usó Dios a un hombre llamado Saulo de Tarso para que por medio de él se nos facilitara la revelación de su palabra. Lo que Jesús habló y queda escrito en los evangelios, Dios usó a Saulo de Tarso para que él, a través de la revelación directa de Cristo, Cristo hablándole a Pablo, nos transmitiera la iluminación de la verdad de Dios. Hermanos, eso hizo Dios con Pedro, eso hizo Dios con Mateo, eso hizo Dios con Lucas, eso hizo Dios con todos los discípulos de él, incluso Juan, quien escribió el Apocalipsis. Al determinar entonces, hermanos, el canon bíblico, los libros que la Biblia debería contener, es decir, 66, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, de nuestras Biblias, porque hay libros deuterocanónicos, ¿verdad? De otro canon, así se llama deuterocanónicos, porque son de otro canon. Quedaron plasmadas las enseñanzas que seguirían al plan de Dios para la humanidad. El plan de Dios para los creyentes y para Israel, así como para los incrédulos. Todo esto inspirado y dirigido por el Espíritu Santo. Independientemente de las personas, los religiosos, los políticos, etcétera, que haya Dios utilizado, porque Dios usa a quien Él quiere. Así que no interesa quién fue el que determinó el canon, cómo se determinó. El Espíritu Santo fue el que dirigió toda la obra, quedando conformada entonces lo que nosotros le llamamos hoy la palabra de Dios. Si creemos que Dios entonces tiene el control soberano de todas las cosas, incluso por ejemplo del mensaje de hoy, del que hayas venido, qué ropa te pondrías, cómo te vendrías y dónde te sentarías, créeme que Dios sabe todo eso. Él sabía dónde ibas a estar. Si nosotros entendemos eso, hermanos, entonces comprenderíamos el propósito que tiene el que tiene Él para nosotros hoy. Y siempre que escuchamos un mensaje de Él, por su palabra, sin importar qué libro estemos enseñando y qué pasaje estudiemos, entenderíamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que Dios, hermanos, Dios habla hoy. Amén. Aún los misterios y las dificultades de este libro de Apocalipsis están unidos con revelaciones de Dios, adecuadas para imprimir, dice un escritor, en la mente un temor reverente y para purificar el alma del lector, aunque puede que éste no discierne el significado profético, es decir, las cosas que han de suceder pronto. Aunque no tengamos esa capacidad, porque a veces, hermanos, hay gente que dice, yo no entiendo nada, pero tú no sabes la semilla que se está sembrando en tu corazón, que es semilla verdadera y que te va a hacer crecer en tu vida. Así es la palabra de Dios. Cuando yo era recién creyente, o ustedes recuerden cuando era recién creyente, muchas cosas no entendíamos y sin embargo crecimos y nos desarrollamos y después de 5, 10, 15 o 20 años permanecemos en Cristo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que no importa que a veces no entendamos, y yo sé que muchas cosas que voy a exponer
Hoy y lo que sigue después, aunque yo trataré de que usted las entienda porque ese debe ser también el propósito, habrá cosas que no entienda, pero aunque usted no las entienda, esa semilla estará sembrada en su corazón y yo le garantizo que usted va a crecer y desarrollarse como Dios desea que usted lo haga. Ninguna otra parte de la Escritura, hermanos, expone más plenamente el Evangelio y advierte mejor contra el mal del pecado como el Apocalipsis. Pero sobre todo, eso nos muestra también a un Jesús glorificado, con poder y gloria, en toda su majestad, en los cielos, a la diestra la majestad de Dios el Padre, porque así nos es revelado por el Espíritu Santo. Así que dentro de nuestro estudio, en el cual hoy vamos a analizar antes, ¿verdad? Como antes del aniversario nos quedamos en el escenario de la visión, terminamos 2 aspectos del escenario de la visión y analizamos el versículo 9 que fue lo último que analizamos, pero hoy analizaremos dentro de este mismo tema los versículos 10 al 11. Recordemos que dentro de esta temática Cristo glorificado, estamos viendo 3 aspectos: el escenario de la visión que ya terminamos, que era del versículo hasta el versículo 9 y al 11, y la revelación de la visión, que eran del 12 al 16, y el verso 20, y los efectos de la visión, con el que culminaríamos el capítulo 1. Imagínense. Ya ve que no es lo mismo leer la Biblia que escudriñarla y estarle rascando para que el Espíritu Santo inserte una semilla de crecimiento bueno en nuestro corazón. Así que, como hemos leído, hermanos, en el versículo 10, Juan recibió esta visión, dice, mientras estaba en el Espíritu. Es decir, su experiencia trascendió los límites de la comprensión humana normal. El escenario de la visión fue el cielo, donde estaba el trono y la presencia plena de Dios. Bajo el control del Espíritu Santo, Juan fue trasladado a un nivel de experiencia y percepción más allá de los sentidos humanos. Esta manifestación no fue exclusiva de Juan, hermanos. Dios también dio revelación, el Espíritu Santo, a Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 22, versículo 17 al 21. Vamos a ver ese ejemplo. Hechos capítulo 22. Hechos 22, 17 al 21. Aunque tenemos otras referencias, quiero solamente hacer referencia a esta. Y dice Hechos capítulo 22, versículo 17 al 21. Volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Vi al Señor que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Qué tremendo es eso, hermano. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vean, hermanos, este tipo de visiones no fue exclusiva de Juan. Pablo la experimentó, Pedro la experimentó, ¿verdad? Cuando sube al aposento en el libro de los Hechos y ve que baja un manto y en él unos animales inmundos. También hay referencias en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, versículo 2. Pero también, hermanos,
ahí nosotros vemos cómo el Espíritu Santo entró en él y le habló enviándolo a los hijos de Israel en el libro de Ezequiel para llevar a cabo su ministerio. También en el capítulo 3, verso 12 y en el versículo 14. Pero también cuando el Espíritu lo eleva y escucha una voz una voz glorificando y bendiciendo la gloria de Jehová en el libro de Ezequiel. Y a Pedro, como dijimos en Hechos capítulo 10, versículo 9, versículo 9 y 12 al 12, donde ve descender ese velo. Entonces, no fue exclusivo nada más de Juan. Dios dio la gracia a varios de sus discípulos de ver eso. Y aquí está lo importante. ¿Por qué Dios dejó ver esas visiones a Juan, a Pedro, a Pablo, a Ezequiel y a muchos otros hombres de Dios? Porque ese tipo de visiones, hermanos, estaban enfocadas en el plan, en el propósito de Dios, y no de una forma individual. Porque hoy escuchamos de repente gente que dice que subió al cielo y no sé qué tantas cosas vio. Y cuando ellos traen el mensaje de lo que vieron, yo no veo el propósito, porque nada nuevo me han comunicado, puesto que la Biblia lo describe todo. Entonces, ¿para qué Dios llevaría en ese tiempo a una persona allá arriba y le mostraría esas cosas, cuando aquí ya tenemos todo, absolutamente todo lo que Dios va a hacer? Los propósitos, los planes y proyectos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, para no ser engañados. Porque así han nacido las sectas. Pregúntele a John Smith, que dice que bajó un ángel, el ángel Moroni, dice. Hermanos, el ángel Moroni, para información de algunas gentes, ¿verdad?, en el libro satánico, el ángel Moroni es un ángel caído del infierno, y ese se le apareció al creador de la secta de los mormones. ¿Ven cómo la falta de conocimiento lleva a gente a confundir las experiencias espirituales? Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Juan decía: prueben a los espíritus si son de Dios. Tenemos que tener cuidado con esas visiones, hermanos, porque no sabemos realmente su procedencia. Tenemos la palabra profética más segura. Y como dice Hebreos, Dios habló muchas veces, de muchas formas, a través de los profetas a sus siervos. Hoy nos ha hablado en el Hijo. En Hijo, dice la traducción griega, en Hijo, porque Jesucristo es la palabra de Dios, Él es el Verbo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que Jesús es el Verbo. Él se encarnó, se hizo carne, y vimos su gloria, dice, como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y esas palabras que el Hijo transmitió, las escribieron sus discípulos, después se las reveló a Pablo y quedaron escritas en este libro. Por eso cuando nosotros leemos que Dios habló en Hijo, entonces se está refiriendo a su palabra, a la palabra de Dios, que está constituida el Nuevo Testamento de 27 libros. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo la falta de conocimiento a veces nos lleva a malas interpretaciones? Y eso que les estoy hablando de la Biblia es básico. Eso yo lo aprendí en el primer año, en el panorama del Nuevo Testamento. Pero la gente no quiere estudiar. Dice: ¿estudiar para qué? Bueno, la Biblia dice: esta es la vida eterna, que te conozcan. Ahí está el conocimiento. Fíjese después lo que dice: a ti, al único Dios vivo y verdadero. Hermanos, eso se llama teología. Teos, Dios; logos, estudio, estudio de Dios. Entonces la vida eterna está en el estudio de Dios. Por eso la Biblia dice que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Ahí está hablando del Evangelio. Y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado.
Es decir, ¿cuál es el propósito del Evangelio? De haber enviado a Cristo, la salvación de nuestras almas a través de la gracia por la fe en Él. Mira que está a tu lado, ya ponte a estudiar. Iniciamos clases la primera semana de enero, dime. ¿No le pareció glorioso que en el aniversario cuántos se graduaron? O sea, de verdad estoy maravillado. Lo que Dios está haciendo es una bendición. Así que Juan recibió, hermanos, su encomienda por una inspiración divina que trascendió a niveles fuera de nuestro conocimiento y registra una visión. Y entonces él refirió en el verso 10, dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Y dice Juan que esa voz le dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pergamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La gran voz es la voz del Señor Jesucristo. ¿Por qué podemos aseverar eso, hermanos? Porque también en la Biblia hemos leído a veces que Juan escuchó una voz como de trompeta y resulta que era un ángel. Pero ¿por qué aquí nosotros aseveramos que realmente es Jesucristo? Porque en el versículo 12 y 13, que está más adelantito de ese capítulo 1, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Vean cómo la Biblia se interpreta sola, hermanos. La Biblia no es de interpretación privada, no es yo creo, yo pienso, yo... No, hermanos. La Biblia se explica sola. ¿Queremos ver quién era esa voz? Bueno, hay que leer más adelante en el contexto. Por eso, la mejor forma de interpretación bíblica es aquella que nos lleva a la interpretación a través del contexto de lo que se está hablando, para que no hagamos malas interpretaciones. Y dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante a hijo de hombre. Y vea la palabra hijo de hombre que está con mayúscula, lo cual significa que esta frase que hace alusión al Mesías, hijo de hombre, es una palabra que se usaba para el Mesías en las Escrituras, nombre además con el cual Jesús se identificó. En Marcos capítulo 2 versículo 10, en el pasaje paralelo de Mateo 9:6, y en el siguiente pasaje paralelo que es el de Lucas 5 versículo 5 y versículo 24, Jesús se identificó como el Hijo del Hombre. Pero además, en el versículo 17 y 18, más adelantito, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hermanos, ¿quién soportará estar de pie ante la presencia de Dios? ¿Quién? Claro que cuando estamos en la presencia de Dios, caemos postrados. ¿Usted sabe que la presencia de Dios está en este lugar? Deberíamos de estar cayendo postrados cada domingo. Pero a veces los corazones están sensibles a su presencia y a veces no. Traemos preocupaciones, traemos cargas, traemos circunstancias, nos peleamos en la mañana con la esposa, los hijos no nos quisieron acompañar, en la semana nos jalamos del moco como guajolotes, y venimos con un ánimo y una pereza espiritual tremendamente malas. Eso no es
no es un punto propicio para que podamos experimentar la presencia de Dios. Debemos de venir con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, para que cada semana que vengamos aquí podamos sentir la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no está afuera, está adentro. Él se manifiesta de adentro hacia afuera. Pero si adentro estamos manchados, ¿cómo se manifiesta? Por eso mucha gente equivocadamente en su doctrina está buscando a Dios afuera y está esperando recibir de Dios de afuera para adentro. El Espíritu Santo está en nosotros. O al menos eso yo leo en 1 de Juan, capítulo 2. Son lo que traemos adentro lo que impide la manifestación de Dios en nuestra vida. Traemos preocupaciones, afanes, circunstancias que están distrayendo nuestro corazón, están desenfocando nuestra mente, nos está distrayendo. ¿Cómo pretendemos recibir la presencia de Dios? Por eso cuando yo escucho a gente, es que aquí no se siente su presencia. Pues no se siente porque has de traer unos pecadotes tremendos, porque a lo mejor no has perdonado a alguien, porque tienes raíces de amargura, de odio y de rencor. Pero cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, por supuesto, hermanos, la Biblia dice que el Espíritu Santo está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él está buscando, pero no encuentra, porque ve nuestro corazón lleno de espinos, de sardos, llenos de basura, de tantas tonterías que nos metimos en la semana. Y entonces, hermanos, venimos aquí no con un corazón dispuesto. ¿Cómo vamos a sentir la presencia de Dios? Dios está donde usted menos se lo espera. Él, escuche esto, no habita en templos hechos de manos de hombres. Porque pareciera que la gente está buscando las estructuras, está buscando la comodidad, que no entre el aire y los despeine, que no entre el polvo y los ensucie, que tengan luces, cámaras, acción, que todo, ¿verdad?, se haga como una discoteca en la iglesia y todo se apague y luces y y empiecen a bailar. Y Dios está donde menos la gente se lo espera. Estuvo en un desierto con Juan el Bautista, estuvo con Jesús en los montes, en el mar, cuando Él les empezó a predicar en la playa, en los caminos. Dios está, hermanos, donde menos la gente se lo espera. Dios no espera nuestra comodidad, no está buscando que nos sintamos bien, Él está buscando que nuestra vida cambie. Juan, hermanos, experimenta esa presencia de Dios. Cae a sus pies. Y dice después, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Por eso decimos claramente que era Jesucristo. Porque esto solamente describe a Cristo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que vivo y estuve muerto, aquí esta frase es alusivo a su resurrección. Porque como dice la canción por ahí, ¿verdad?, de Redimidos, en la tumba de Buda están los huesos de Buda, y en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, pero Jesucristo resucitó. Hay gente que dice, demuéstranos que Jesucristo resucitó. ¿Sabes cuál es la mayor demostración de que Cristo resucitó? De que el cristianismo prevalece. Porque ahí está fundamentado el cristianismo. El día que alguien, que eso nunca va a suceder, alguien demuestre que Jesucristo no resucitó, se acabó el cristianismo. Otra prueba, ¿en qué año estás viviendo? ¿Y desde cuándo se empezó a contar los años? Desde que Cristo nació. Entonces, Cristo nació, existió y ha permanecido porque Él resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, esta
loca religión, como la llamaban antes, hermanos, los romanos, hubiera ya desaparecido. Pero han pasado más de 2000 años y hoy, esta mañana, podemos proclamar que Cristo vive, que Él resucitó. Dice después: mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Esto es alusivo a su eternidad, como Jesucristo, el Dios eterno. Dice después: amén. Sabemos que la palabra amén significa así sea. He escuchado en muchas iglesias que la iglesia está llena de amenes, pero a veces dicen amenes a cosas que ni siquiera la gente reflexiona. Y a veces los predicadores incitan a la gente a decir amén sobre cosas que ellos están hablando, disoluciones. Hermanos, ustedes se van a ir al infierno, amén. Y todos, amén, amén, amén. Así está la gente, hermano, de distraída. Hermano, el problema que más tenemos los seres humanos es que no sabemos escuchar. Una recomendación a los esposos es que aprendamos a escuchar a nuestras esposas. Ahí sí, amén. Y ahí está bien. Así sea, ¿no? Pero oiga, si le dicen se va a usted al infierno, usted dice amén. Oiga. O sea, hermanos, de verdad, escucha a veces las prédicas en el internet y vea cómo a veces dice la gente amén a cosas que uno dice, oye, eso ni bíblico es. Lo que más debemos de buscar es una iglesia bíblica. Y eso estamos luchando nosotros por ser, una iglesia bíblica que sea fiel a la palabra de Dios. Por eso escudriñamos las Escrituras, por eso enseñamos la Biblia. O sea, ¿cómo podemos ser una iglesia bíblica si no enseñamos la Biblia? Aquí hay 66 libros que debemos de enseñar, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué no tomamos un libro y lo enseñamos? Porque así seremos una iglesia bíblica. No estaremos dando sermones nada más así para motivar a la gente, sermones psicológicos, para que la gente venga a nuestra iglesia y se llene, y el pastor tenga sus arcas llenas, y tenga coches de lujo, y viva vida que no debe de vivir. Si los apóstoles no vivieron esa vida, hermanos, nosotros debemos tener un salario honesto, recto, pero que nos lleve una vida, pues, normal. Secuestraron a tal pastor, pues sí, pues oye, ¿cómo vive, carnal? Trae un BMW. Y no es que esté mal, hermano, pero a veces no hay que vivir esa vida. En este tiempo menos. Oye, ¿a poco Pablo traía un burro de plata? Jesús andaba en un burro BMW. No, ¿verdad? Hasta mandaba a pedir el pollino para entrar a Jerusalén. Pero hoy vemos todo lo contrario, hermanos, porque hay un falso evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad, donde solamente la vida del cristiano pareciera que es dinero, como si nuestra mayor necesidad sean las posesiones económicas. Hermanos, yo creo que esa gente no ha estudiado la tentación de Jesús en el desierto. Lo que Satanás le ofreció a Jesús es lo mismo que le sigue ofreciendo a la iglesia. Todo esto te daré los reinos. Ahí está vanidad, soberbia, ahí está el amor al dinero. Y ese es el mayor de los males, es lo que ofrece Satanás, porque sabe que esa vida es temporal y no lleva a mucho. La vida en Cristo, hermanos, es una vida de satisfacción. Es una vida de contentamiento, donde yo estoy contento con lo que tengo. Gracias, Padre. Dios me proveyó, como decía el pastor Alan al principio, ¿verdad? De una ropita que vamos a estrenar al rato. Está bien, pero eso no es Cristo. Qué bueno. Pero el que no lo tengamos, eso tampoco nos hace menos. Estamos agradecidos porque vivimos agradecidos, porque lo más importante ya lo tenemos, que es Cristo en nuestra vida. Porque el que tiene a Cristo, tiene la vida.
Aleluya. Pastor, es que no tenemos que cenar. Ay, ¿cómo de que no tienes que cenar? ¿Qué fuerzas tiene que ser pavo? ¿Qué fuerzas tiene que ser lomo? Hermanos, un día quisimos ir con la familia a cenar, mi esposa y yo, mis hijos estaban pequeños y no alcanzamos transporte, ni taxi, ni nada. Y como ya no alcanzamos ningún tiempo ni nada, nos regresamos a casa, al departamento donde vivíamos mi esposa y yo, y compramos unos sándwiches y eso cenamos y la pasamos re bien, mis hijos contentos, nos abrazamos, le dimos gracias a Dios y se acabó el asunto. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos sentimos mal? ¿Por qué nos sentimos menos? ¿Por qué no aprovechamos lo que Dios tiene en nuestra vida? Porque no hemos entendido que el que tiene a Cristo tiene la vida. No necesitamos lo demás. Qué bueno si lo tenemos. Oye, pastor, ¿qué cenó, hermano? Un pavo, gloria a Dios, qué bueno. Pero eso no es Cristo. Así que, hermanos, tenemos que vivir vidas correctas delante de Dios. Esta es una visión, hermanos, de revelación de Jesucristo. Dice que la voz del Señor era como de una trompeta. En todo el libro de Apocalipsis, una gran voz o sonido de trompeta indica la solemnidad de lo que está a punto de revelarse. En todo el libro de Apocalipsis, capítulo 5, 6, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 21, hay voces solemnes de trompeta. Como vemos esta escena, entonces, nos recuerda cuando el Señor dio la ley a Moisés en el Sinaí. Dice la Escritura en Éxodo 19, 16. Busque Éxodo 19 y 16. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Dice la palabra de Dios: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Hermanos, la voz de Jesucristo le ordenó a Juan algo. Esa voz solemne de revelación le ordenó algo y le dijo: escribe en un libro o rollo. Es otra traducción, o rollo. Ya hemos contado que Juan estaba en una condición terrible. Hermanos, la Biblia no nos dice qué hizo Juan para escribir. Estaba en la isla de Patmos. No sabemos si fue, cortó un árbol, sacó madera, papiros, lo escribió en piedras, no sé lo que hizo. La traducción de la Biblia dice que era un rollo. ¿Qué hizo Juan para obtener los materiales para escribir lo que la revelación, para cumplir el mandato de Jesucristo? Hermanos, no es fácil a veces obedecer a Dios. Algo a veces tenemos que sacrificar. Y cuando estamos en esa posición, a veces no sabemos qué hacer. Si obedecerle a Dios o hacer lo que nosotros mejor pensamos hacer. Pero la Biblia nos dice claramente por principio que mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Y a veces nuestros sentimientos nos engañan. Por eso una de las recomendaciones en la Escritura es que sometamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que nosotros siempre hagamos la voluntad de Dios, aunque no la entendamos. Pasamos una pandemia y estando en oración, Dios me dice: no cierres la iglesia. Y no la cerramos. Y aunque hacíamos 3 cultos,
Y algunos nos llamaron irresponsables. No, no somos irresponsables. Yo más bien les llamo ignorantes a ellos. Porque este mundo cayó en una trampa terrible. Y muchos pastores fueron arrastrados ahí. Lo digo con respeto. Como todo sale después a la luz, hermanos, lógico que la gente que tiene esa falta de conocimiento cae en esas trampas. Pero nosotros que Dios nos ha llevado a estudiar la medicina, sabemos las reglas, los parámetros epidemiológicos de una enfermedad. Sabemos la acción de un virus, de una bacteria, que es una pandemia, que es una endemia. Y sabemos por experiencia claramente que cualquier virus que se manifiesta pues va a matar a alguien. Yo tuve una hermanita que murió de viruela cuando estaba el virus de la viruela muy fuerte, murió de viruela. Yo me enfermé de viruela. Pero yo estaba un poco más grande y yo sobreviví, pero mi hermana chiquita, se llamaba Adriana, ella falleció. O sea, sabemos eso. Vean los porcentajes de la gente que murió por el COVID. Hermanos, en la peste negra murió la mitad de Europa. 50 millones de seres humanos. En la guerra, la Segunda Guerra Mundial, murieron cerca de 26 millones de seres humanos. Esas cosas fueron más terribles que lo que nos pasó, pero ese temor, no el reverente que habla aquí, que dijimos al principio que Dios ocasiona un temor reverente, pero no un temor de miedo, de angustia, de gente se murió por eso, no por el virus, sino por el miedo. Pero nosotros ya no estamos más en temor porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el perfecto amor se llama Jesucristo. Y fuimos prudentes y encontramos ese equilibrio y dábamos gel, usábamos cubrebocas y nos guardamos. E hicimos algo que en la ciencia médica se le llama contagio de rebaño, como lo hizo Suiza. Suiza, ¿usted no vio en Suiza a nadie que traía cubrebocas? Y andaban en las plazas. Oye, hermanos, en la pandemia la gente no quería venir a la iglesia, pero andaba en los supermercados, en el tianguis. Oye, ¿dónde está la coherencia de sus acciones? Vean cómo esa trampa, hermanos, embabucó a mucha gente. Por eso estamos agradecidos, porque siempre Dios ha dirigido esta iglesia. Pastor, ¿y por qué usted tiene banderas? Si bíblicamente no están, pues yo las tengo porque Dios me dijo. Si alguien piensa que por eso estamos judaizando, pues está muy equivocado. ¿Acaso el libro de los Salmos no dice alabad a Jehová con salmos, con salterios, con danzas? ¿No han leído ese pasaje o qué? Dios dice cómo lo debemos de alabar, no como a nosotros nos gusta. Y si no, pregúntenle a David. Entonces, ven, hermanos, cómo a veces nuestra vida está en desequilibrio, porque no tomamos toda la verdad de la palabra, sino solamente partes, que a veces son partes que nos convienen, pero no toda la verdad bíblica. Y entonces por eso somos engañados, porque no tomamos toda la verdad bíblica. Esta iglesia nunca ha hecho nada que no haya sido por la dirección y la voluntad de Dios. Cada evento, cada cosa que hacemos, el año pasado no hicimos ningún evento. Dios nos enfocó en otras actividades. Dios viene otra vez a la iglesia y nos dice, ahora se van a enfocar en esto. Y ya tenemos un plan y un proyecto para el próximo año. Porque así es Dios.
Porque Él es el que dirige la iglesia, no el pastor, no las ideas del pastor, no el conocimiento que el pastor tiene para hacer las cosas. No, va uno delante de Dios: Señor, ¿qué vamos a hacer en tu iglesia? Porque es tu iglesia. Yo quiero hacer esto, pero tú dime. No, vas a hacer esto. Adelante, Señor. Yo confío en ti. Entonces Dios le dio una ordenanza a Juan. Y a veces no es fácil. Señor, pero estás viendo que estoy en Patmos, no tengo ni papiros ni nada. ¿En qué voy a escribir? Haz lo que yo te mando. Decía mi jefe, doctor Coronado, si alguna vez ve este mensaje, Dios lo bendiga, porque me enseñó muchas cosas. Mi jefe, el doctor Coronado, me hizo madurar en el trabajo secular, en la empresa. Él siempre me decía: no me traigas problemas, tráeme soluciones. Y ese buscar las soluciones a los problemas es lo que desarrolló mi vida en el trabajo. Y me dio autoridad, y me dio conocimiento, y me dio práctica, y me dio todo lo que se necesitaba para poder dirigir un servicio médico, al grado que mi jefe no tenía que estar preocupado del servicio médico porque sabía que yo estaba ahí. Sabía de mis capacidades que había desarrollado. Dios, a través de su palabra, hermanos, nos enseña y desarrolla nuestras capacidades por su palabra, por los principios bíblicos que están aquí. Por eso tenemos que estudiarla, no solamente leerla, estudiarla, sentarnos, agarrar un libro: este lo voy a estudiar. Y empieza uno a escribir. Y van a ver cómo el Espíritu Santo empieza a traer cosas impresionantes. Así es que no era fácil para Juan, hermanos. Como obedecer a una orden de Dios a veces no es fácil. A veces sí, porque dice uno: bueno, Señor, pues es tu voluntad, yo lo hago. Y si tengo los recursos, lo hago, punto. Pero a veces no hay recursos, a veces no hay las cosas. Y sin embargo lo hacemos. ¿Por qué? Porque es la bendita voluntad soberana de nuestro Dios. Así que Él escribe a esas ciudades. Esas ciudades, es muy importante conocer esto, hermano, porque cuando Dios tiene un orden tan maravilloso en su palabra, que nosotros vemos ver perfectamente todo bien estructurado de parte de Dios. Las 7 ciudades que se mencionan, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, son 7 ciudades que aparecen en ese orden porque un mensajero que lleva esa información a esas ciudades viaja por una gran carretera circular que las unía, y por eso la visitaría en ese orden. Por eso le dijo ese orden, porque en ese tiempo era sí o sí empezar por Éfeso. Después de Éfeso, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y al último, Laodicea. Así que después de llegar a Mileto, una ciudad de la antigua Asia, el mensajero o los mensajeros que llevaban el libro de Apocalipsis, porque Juan escribió uno y se hicieron copias para llevarlas a las diferentes ciudades. Habrían viajado entonces primero de Éfeso, luego en el sentido del reloj a Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Así que de esta carta, que se hicieron varias copias de la revelación, es decir, del Apocalipsis, se llevó a cada iglesia de Jesucristo. La mayoría recibiría tremendas exhortaciones del Señor Jesucristo. La mayoría de las iglesias recibió unas exhortaciones. Hermanos, vamos a entrar al estudio del mensaje a cada una de estas iglesias,
Y usted va a ver las cosas tan tremendas que había en ellas. Y sin embargo, eran iglesias de Jesucristo. El hecho de que en la iglesia haya algunas cosas, a veces que no queremos nunca los pastores, pero que a veces hay terribles, por eso no quiere decir que Dios no está ahí, hermano. Recuerde que estas cartas fueron escritas a 7 iglesias y solo 2 de ellas no recibieron exhortación, pero las otras 5 sí recibieron exhortaciones terribles de parte de Jesucristo, porque eran sus iglesias a pesar de todo lo terrible que estaba pasando ahí en ellas. Así que Esmirna, Pergamo y Tiatira y Sardis, Filadelfia y Laodicea y Éfeso tendrían que recibir un mensaje tremendo de parte de Dios. Usted puede imaginar la expectación de la iglesia. Dios manda una carta a Miesnes Tlalpan y le dice: ¿qué crees, Miesnes Tlalpan? En esta carta te voy a decir algo, pero también dentro de... Tú estás comprendida en esta carta, pero también hay otras iglesias que están como remitente. Pero hay una palabra específica para ti. ¡Wow! Imagínense cuando llegó la carta a Éfeso y empezó a escuchar las palabras de parte de Dios. Vamos a leer lo que le dijo Dios a Éfeso, sin afán de escudriñar, hermanos, solamente para que vean esta referencia. Por supuesto que esa no es la iglesia Miesnes Tlalpan, ¿verdad? Jamás la digo como... Y dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 1: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, vea la exhortación, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, ¿a qué se refiere haber caído? Pues que hay un pecado. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ahora leamos lo escrito, hermanos, a la iglesia de Filadelfia, que está ahí más adelantito. En el capítulo 3, versículo 7, le dice a la iglesia de Filadelfia: escribe al ángel de la iglesia Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es alusión a la salvación, lo vamos a estudiar profundamente, hermanos. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de una puerta abierta. Recuerden que esto hace alusión a la salvación, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que también te daré algunos. Esto habla de la salvación de Israel. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén lo que tienes,
para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se dan cuenta, hermanos? Imagínense que el Señor nos manda un mensaje específico para nosotros. ¿Qué nos diría? ¿Cuál serían las cuestiones buenas? ¿Cuál sería la exhortación? ¿Y cuál sería la recomendación que Dios nos daría? Amados hermanos, cada domingo, como dijimos al principio, el Señor está hablando, porque Dios habla hoy. Dios habla hoy. El día que usted entienda eso, que Dios habla hoy, de hecho hay una traducción bíblica que así se llama, Dios habla hoy. Si nosotros entendiéramos eso, yo le aseguro que usted escucharía de parte de Dios siempre la respuesta de Dios a las cuestiones de su vida. Cuando yo era congregante recibía la palabra de mi pastor, igual que usted. Pero pasaba algo, que mientras estaba yo escuchando, el Señor venía a mi mente y me decía, vea este pasaje. Y lo leía mientras el pastor predicaba. Y entonces el Señor me hablaba algo especial. Amados hermanos, así es Dios. Así es como Dios habla a nuestras vidas. Debemos de estar en esa intención siempre de recibir. Estas iglesias recibirían dentro del mensaje. Muchas de ellas, ya lo vimos, 5 de ellas, las situaciones que estaban mal dentro de ellas, la exhortación y la recomendación que Dios tenía para ellas. Eso es lo que ellas recibirían de parte de Dios. Solamente 2, Dios no les dice nada. A una de ellas, que lo vamos a estudiar, según los teólogos dicen que es la iglesia del primer siglo, que sufrió, que la llevaron que murieron con los leones, que sacrificaron a miles de cristianos. Es por eso que una de las más grandes pruebas también de la resurrección de Jesucristo es que 12 hombres vencieron al gobierno y al imperio más grande que existía en ese tiempo, al imperio romano. El imperio romano los quiso destruir, pero más que destruirlos, ellos más se esparcían sobre el mundo. Y eso es lo que debemos de aprender, hermanos, de parte de Dios. Por tanto, hermanos, quiero concluir con esto. Como hemos visto, el día y la hora de esta visión fue el día del Señor. El día del reposo cristiano. A eso se refiere. El primer día de la semana, observado en memoria de la resurrección de Jesucristo. Es por eso que nos reunimos hoy, porque el Sabbat fue dado a los judíos por ordenanza y mandamiento perpetuo, pero a los gentiles nos fue dado el primer día de la semana, que en el calendario judío es el domingo, porque conmemoramos. Cada que nos reunimos aquí, conmemoramos que Cristo resucitó y que Cristo vive. Así que el apóstol estaba en una actitud seria, una actitud celestial, espiritual, bajo la influencia de la gracia del Espíritu Santo de Dios. Por lo que los que deseen entonces disfrutar de la comunión con Dios en el día del Señor, como el día de hoy, deben procurar sacar sus pensamientos, sobre todo los malos, y los malos afectos que hay en su corazón,
de las cosas terrenales. Porque es tiempo, hermano. Es tiempo de estar bien con Dios. El estar estudiando el último mensaje de la Biblia tiene como propósito de Dios en este tiempo para esta iglesia que estemos bien con Dios. Porque las cosas van a suceder pronto. Esa es la anunciación primera del Apocalipsis. Si a los creyentes se les impide observar el día santo del Señor por el trabajo, o como hoy que es un día festivo, por las responsabilidades que de repente surgen de ese día, por la necesidad y no por propia opción, bueno, al menos en esta iglesia, hermanos, también hay palabra los días miércoles, donde podemos recibir de parte de Dios una enseñanza, pues Él es soberano y sabe y permite que lo que nosotros escuchamos otro día, o lo que escuchamos nosotros otro día, como el miércoles, es parte de lo que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Pero ¿qué pasa cuando ya no lo pudimos o queremos escuchar? Porque hay mucha gente que tiene esa idea que no proviene de Dios, de no asistir a la iglesia, cuando la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿Y quién es parte del cuerpo de Jesucristo? Pues quiere estar con la iglesia. Y esa gente que tiene ese pensamiento pues está siendo engañada por el diablo. La pandemia trajo cosas buenas y trajo malas. Las buenas fue que se manifestó en las iglesias quién verdaderamente era de Jesucristo. Porque muchas iglesias se vaciaron después de la pandemia. Porque Dios sacó la paja y dejó lo que era real. Si tú estás aquí es porque eres real. Esta iglesia no se vació, creció más. Porque obedecimos a Dios. Porque en la obediencia está la bendición. Pero ¿qué hay de aquellos que ya no están? Que una pandemia los separó, que una tribulación, una circunstancia los separó. Hermanos, no tenían cimientos en Cristo. Y eso es trágico. Ahí nos llama el Señor a una responsabilidad a los pastores. Y nos debería de hacer reflexionar qué estamos enseñando. Porque la gente no se está afirmando en nuestra iglesia, porque no importa pandemia, enfermedad o circunstancia, Cristo nos mantiene firmes en la iglesia. Cuando tenemos fundamentos. Pero cuando no existen fundamentos, se acaba la iglesia con una tribulación. Y les acabo de decir que la iglesia de Jesucristo, mientras más fue atribulada, más creció. Ahí están los principios en la Biblia. Los pastores deberíamos de reflexionar en esto. Si nuestras iglesias se vaciaron, deberíamos de hacer un alto y decirle al Señor: Señor, enséñame, porque creo que yo ya eché todo a perder. Porque me acabo de dar cuenta después de una pandemia que mi iglesia no tenía fundamentos. Y eso es trágico, hermanos. Pero ¿cuántos tenemos esta calidad moral como siervos de hacer un alto en nuestra vida, en nuestro ministerio y reencaminar, hermanos? Porque también es de sabios equivocarse. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra altivez está oponiéndose a que el Dios fluya en nuestras iglesias. Así que a veces las circunstancias adversas son como una alarma. Otras ocasiones la palabra enseñada desde el púlpito es como la alarma. Otras veces cuando leemos las escrituras hay cosas que nos alumbran
y son una alarma. Todo esto es como el sonido de la trompeta de la voz de Dios, de nuestro Señor. Y si estamos atentos, como el apóstol Pablo, entonces oiremos la voz de Jesucristo todos los días en esta humilde congregación. El consuelo que tiene Juan, el que él estaba siendo tribulado, hermanos, por causa del testimonio de Jesús que estaba en su vida, para fortalecer su vida, para darle un propósito donde él estaba sin esperanza. Dios tuvo que mostrarle una gran visión, mostrarle su gloria, para que él pudiera resistir toda la prueba que iba a tener que superar. El que Dios nos permita a veces, porque no es siempre, a veces, Él permite que tengamos ciertas experiencias espirituales, es para fortalecer nuestra vida, para que esa desesperanza se convierta en esperanza, en consuelo, en fortaleza, y podamos enfrentar todas las situaciones que Dios ha preparado en nuestra vida para que un día gocemos de la gloria de Dios. Eso pasó a Esteban antes de ir a la presencia de Dios, antes de recibir la primera piedra que le arrebataría la vida. Él vio en el cielo su esperanza y dijo: he aquí veo el cielo abierto y al Señor sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Esa visión lo preparó para poder enfrentar todas las adversidades que iba a enfrentar. ¿Cuáles? Lo iban a apedrear. Él iba a morir. Y Dios lo preparó. El Apocalipsis es la visión de Dios que prepara a esta generación para que podamos enfrentar todas las adversidades que tenemos que enfrentar en nuestra vida al ver a Jesucristo glorificado. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Yo no sé qué situación estemos enfrentando, hermanos. Es que, mire, no es que queramos de alguna manera motivarlo a usted. Créame que esto es de una forma sincera de parte de Dios. Pero cada día, como dijo Jesús, cada día trae su propio afán. Por lo tanto, enfrentamos situaciones cada día. Estamos a punto de terminar un año. En unas horas estaremos con la familia. Espero en Dios que disfruten de la convivencia familiar con su familia, o sea usted invitado a algún hermano a su casa. Si usted sabe que un hermano no tiene que cenar, hermano, invítelo, compartan juntos. Gracias a Dios, en este tiempo a veces nosotros, familia pastoral, recibimos la invitación de algunos de ustedes en su hogar y vamos, o a veces nos reunimos varias familias de la iglesia y cenamos juntos. Alguien trae algo, ¿verdad?, para cenar, o alguien dice: pastor, pues no tengo tanta lana, pero pues traigo los refrescos. Como sea, decía mi pastor siempre, lo importante no es lo que comes, sino con quién lo comes. Y podemos compartir, y eso es muy bueno. Pero también tenemos que reconocer que muchas veces enfrentamos situaciones difíciles cada día. Esta es una batalla de cada día.
Esta es una vida de circunstancias continuas que van formando nuestro carácter, nuestra vida, santificándonos, nos mete al fuego, nos examina el Espíritu Santo, nos hace retroceder para que reconvinamos el camino y sigamos avanzando, porque esto no se termina hasta que se termina. Así que el plan y proyecto de Dios, amado hermano, es perfecto en nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es reconocerlo y saber que todo está perfectamente diseñado para mi santificación. Hasta el dolor de muelas, hasta el callo que te lastima, hasta el padecimiento que enfrentaste hace poquito, apenas hace 2 días. Me comí una comida mortífera que me tuvo un día en cama. Pero es en esos momentos cuando más nos acercamos a Dios. Y mientras estaba yo ahí en mi cuarto sufriendo este padecimiento, el Señor me llevó al libro de Oseas y lo estuve estudiando. Porque hay que aprovechar el tiempo, no hay que estarnos todo el día quejando. Hay que recibir la medicina de Dios a través de su palabra y ser fortalecidos. ¿Saben qué pasó cuando yo recibí levántate y toma mi palabra? Me paré de la cama, me sentí bien. Me dijo mi esposa, ¿cómo te sientes? Le digo, bien. Y solamente recibí de parte de Dios que fuera a su libro de Oseas. Él sabía que estaba yo disminuido en mis fuerzas, que me dolían los huesos, que toda la noche me la pasé en el baño. Pero cuando yo escuché su palabra, ni siquiera la había leído y ya había recibido restauración. Me paré, tendí la cama, ¿verdad? ¿Por qué se paran, no la atienden? Me paré, tendí la cama. Me dijo mi esposa, ¿cómo estás? Le digo, me siento mejor. Tomé el libro de Oseas y me alimenté de la palabra de Dios. Ahí, en mi cuarto, tengo un escritorio, ahí me senté, empecé a leer, a escudriñar. Y después me paré y seguí haciendo mis actividades. Porque la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Y se nos ha olvidado a veces ese principio. Hoy nos hemos alimentado de una visión de parte de Juan que ha traído esperanza, porque al ver a Cristo glorificado nos hace ver que nosotros estaremos con Él. Y nos está preparando Dios a través de esta visión de Apocalipsis para que nosotros como iglesia tengamos esperanza y que no importen las circunstancias que atravesamos, porque es lógico, a veces los matrimonios nos peleamos, a veces tenemos circunstancias porque es una lucha. No sé si llame tu esposa, pero no hablo de ella. Es una lucha. Y tenemos que estar peleando cada día la buena batalla de la fe, porque después cuando ya seguimos juntos, cuando nos reconciliamos, cuando reconvenimos nuestro carácter, porque ese es el problema de nuestro carácter, entonces dejamos el terreno abierto para que el Espíritu Santo traiga sanidad. Así que cierra tus ojos y que esta palabra que ha sido vertida el día de hoy traiga sanidad a tu cuerpo, a tu corazón, a tu espíritu, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Ella penetra y discierne los pensamientos y saca a luz la intención de nuestro corazón. En uno de los salmos, cierra tus ojos y solamente escucha. En uno de sus salmos,
salmo más grande que existe en la Biblia, se escribieron estas palabras. Dijo el salmista: venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a quien me avergüenza, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, oh Jehová, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, mi Señor. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amo, y meditaré en tus estatutos. Por tanto, oh Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Muchos se han burlado de mí los soberbios, pero no me he apartado de tu ley. Me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que abandonan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Por qué no levantas tus manos y empiezas a orar? Y le dices al Señor: Señor, sálvame. Porque la palabra salvación no solamente significa vida eterna, significa sanidad, liberación, significa bendición. Por tanto, cuando decimos sálvame, sálvame, Dios que conoce nuestra necesidad, Él trae la salvación.